Como vemos en la imagen, imagínense las patologías relacionadas a la inmunodeficiencia como el Capitán América desprotegido, sin su escudo, frente a todo el ejército de Thanos. Es así como más o menos se van a dar las inmunodeficiencias. Es el organismo sin ninguna capacidad de respuesta frente a patógenos, frente a toxinas e inclusive frente a neoplasias. Porque tienen que recordar que el sistema inmune no solamente tiene una respuesta frente a proteínas o a elementos exógenos, sino también contra proteínas anormales que se pueden producir en el interior de la célula y que pueden generar células neoplásicas. Vamos a ver estos dos casos. El primero es de un lactante. Tienen un lactante que viene de su emergencia, tiene 6 meses y viene por una neumonía grave. Cuando ustedes le hacen la anamnesis a la madre, se dan cuenta de que no es la primera hospitalización de este niño, sino es que ya ha tenido antes otitis a los 2 meses, ha sufrido, por ejemplo, de diarrea a los 4 y le toman un examen de rutina, en este caso un hemograma, que es el examen más común que van a tener a la mano, y van a encontrar que tiene una linfopenia. Entonces, en el contexto del niño, de un lactante de 6 meses, que ya está hospitalizado antes en 2 oportunidades, además que viene con un cuadro diarreico de manera crónica y encuentran una linfopenia, ya son rasgos, características que les tienen que sospechar de que el paciente puede tener alguna alteración a nivel del sistema inmune, lo cual está llevando a una respuesta inadecuada frente a estas infecciones. Ya han partido desde que tiene una linfopenia. Entonces, eso les hace pensar de que de repente hay una alteración a nivel de una respuesta adaptativa, por lo cual deberán realizar pruebas relacionadas con ese tipo de respuesta. Por ejemplo, podrían hacerle un dosaje de inmunoglobulinas y de repente este está por los suelos. Entonces ya podrían ir identificando que este paciente tiene una alteración del sistema inmune, tiene una alteración del sistema inmune adaptativo y dentro del sistema inmune tendría una alteración de la respuesta humoral. En contraparte, tienen otro caso, un paciente adulto ya de 35 años, varón, que viene por aftas orales de manera persistente. Además, va acompañada de pérdida de peso, de tos crónica, y dentro de las pruebas de rutina también le encuentran una linfopenia. Pero en este caso, por las características del paciente, no es un niño, entonces ya sospechan de que si hay un problema inmune, esta inmunodeficiencia que debe presentar este paciente, es muy probable que sea una inmunodeficiencia secundaria a una patología de fondo. Entonces harán las pruebas para descartar las distintas tipos de patología, infecciones por HIV, dentro de las pruebas bioquímicas verán cómo está su cantidad de proteínas, de repente está desnutrido, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a repasar lo que son el sistema inmune. Como ustedes recordarán, el sistema inmune está encargado de detectar agentes infecciosos y también otras amenazas. Ya les había comentado que puede detectar células tumorales y también alguna sustancia que se extraña. En grandes rasgos, ustedes van a dividir este sistema inmune en una inmunidad natural y una inmunidad adaptativa o una inmunidad específica, cada uno con un componente diferente, mientras que la inmunidad natural o la inmunidad inespecífica va a ir desde las barreras físicas, las barreras químicas, también van a tener células, y estas células van a ser principalmente fagocitos, neutrófilos, macrófagos, y también hay proteínas plasmáticas, como por ejemplo el complemento, como por ejemplo citocinas. Mientras que la inmunidad adaptativa va a contemplar la inmunidad humoral y la inmunidad celular. La inmunidad humoral dada por los anticuerpos, mientras que la inmunidad celular dada por los linfocitos T. Recordando un poco de la inmunidad innata, como características, esta va a ser la que va a actuar mucho más rápido, no requiere una exposición previa
y también no va a tener una memoria inmunológica y va a responder a ciertos tipos de proteínas, como por ejemplo son los TAMs o los PAMs, ¿no? Que son los patrones moleculares asociados a patógenos o los patrones moleculares asociados a daño. Dentro de los componentes van a tener las barreras físicas, barreras químicas, por ejemplo la piel, por ejemplo las mucosas, el pH gástrico también es una barrera. ¿Listo? Ya, una barrera. También van a encontrar células, dentro de ellos están las células fagocíticas, los neutrófilos a la cabeza, los monocitos y los macrófagos que van a ser estos que se van a encontrar a nivel de tejidos. También están los natural killer y proteínas del complemento y citocinas proinflamatorias que van a formar parte de todo toda esta inmunidad innata. Cuando hablamos de una inmunidad adaptativa o inmunidad específica, vamos a referirnos a dos tipos de linfocitos, a los linfocitos T y a los linfocitos B. Dentro de los linfocitos T pueden dividirlos en linfocitos TCD8, linfocitos TCD4, los supresores, y los linfocitos B que van a ser encargados de la producción de anticuerpos. Recordando rápidamente los linfocitos T, estos se van a madurar en el timo y van a ser responsables, como ya les mencioné, de la inmunidad adaptativa. Van a reconocer antígenos que han sido procesados y son presentados por las células presentadoras de antígenos a través del complejo mayor de histocompatibilidad. Hay un complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 y clase 2. El clase 1 va a presentar al linfocito TCD8, mientras que el clase 2 va a presentar al linfocito TCD4, distintos tipos de antígenos. Dentro de los linfocitos TSD4 puede encontrar algunos subtipos funcionales. Dentro de ellos está, por ejemplo, el TH1. El TH1 va a activar macrófagos y va a responder a patógenos que estén principalmente a nivel intracelular. Mientras que el TH2, por ejemplo, va a activar a linfocitos, también por ende tiene una participación dentro de la respuesta humoral y también va a llevar a la producción de IgE. Si ustedes recordarán, esto es producido a nivel de cuando se producen infecciones por parásitos o en situaciones de procesos alérgicos. Y el linfocito TCD8, que como les había mencionado, el linfocito TCD8 va a reconocer antígenos que es presentado por el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. Y el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 tiene una característica de presentar principalmente antígenos endógenos y por ende va a presentar antígenos como por ejemplo virus o como por ejemplo proteínas anormales de unas células neoplásicas. Por eso que el linfocito T citotóxico va a destruir principalmente células infectadas por virus y células tumorales. En el caso del linfocito B, va a producir las inmunoglobulinas, como ya les mencioné, y vamos a ver dos fases en la respuesta frente a la producción de anticuerpos. Una fase primaria en la cual el receptor del linfocito B virgen se va a activar ante un estímulo antigénico, bueno, en realidad ante los linfocitos T, y ¿qué va a hacer este? Va a comenzar a producir anticuerpos, ¿ya? Pero estos anticuerpos que va a producir son anticuerpos de baja afinidad. Y como ustedes recordarán, cuando piden una prueba para ver si ha habido una respuesta inmune frente a un agente infeccioso, es principalmente un anticuerpo de isotipo IgM, que va a ser de poca afinidad y no va a durar mucho tiempo. Luego, ante un segundo contacto con el mismo antígeno, se va a producir una respuesta mucho más eficiente, mucho más rápida, y en la cual va a estar a cargo de la inmunoglobulina de tipo IgG. Para recordar un poco de las inmunoglobulinas, vamos a ver que hay cinco tipos: la IgG, la IgA, la IgM, la IgE y la IgD.
La IgG es la que se va a encontrar en mayor cantidad, es la más abundante, es la que va a activar complemento. Tiene cuatro subclases, cada uno con distinta capacidad para activar el complemento y por ende tiene una capacidad citotóxica. Tiene el tiempo de vida sérica más grande o más prolongado, mejor dicho, que el resto de las inmunoglobulinas y además tiene la característica de que atraviesa la barrera placentaria. Por ende, es uno de los anticuerpos que van a estar presentes en el neonato. En el caso de la inmunoglobulina A, esta es la inmunoglobulina que va a permitir la defensa de las mucosas, despensa respiratoria, gastrointestinal y genitourinaria, y por eso se va a encontrar en la saliva, en la leche materna, en las mucosidades y también en las lágrimas se encuentra. Esta no va a activar complemento, ¿ya? En el caso de la IgM está en forma de un pentámero, ¿ya? Sí activa complemento. Esta va a ser una de las primeras que se va a formar, recordemos, ante una exposición antigénica, no va a atravesar la barrera hematoencefálica, perdón, la barrera placentaria. En el caso de la IgE vamos a ver que está relacionada principalmente a procesos alérgicos y a procesos parasitarios, ¿ya? Se unen a receptores mastocitos y basófilos. Y en el caso de la IgD, la función todavía no está del todo clara, pero actúa como un receptor de los linfocitos B inmaduros. Una inmunodeficiencia, ¿qué es una inmunodeficiencia? La inmunodeficiencia va a ser el trastorno del sistema inmune que puede llevar a una alteración de varias o de una de las funciones. Estas pueden estar alteradas o pueden estar totalmente ausentes. ¿Y qué es lo que va a producir? Susceptibilidad a infecciones, a autoinmunidad y también a neoplasias. Podemos clasificarlas en dos tipos, en las congénitas y o primarias y las secundarias o adquiridas. Cuando hablamos de las congénitas, son principalmente debidas a alteraciones genéticas y por ende son generalmente hereditarias, son poco frecuentes y van a observar que el grupo etario son en niños principalmente. En cambio de las secundarias, esta se debe a un factor externo o a una patología de fondo que esté llevando a una repercusión a nivel del sistema inmune. Infecciones, fármacos, desnutrición o neoplasias. Y van a ser las más frecuentes. ¿Cuál es el acercamiento de ustedes frente a un paciente con inmunodeficiencia? Siempre va a partir de la historia clínica y del examen físico. Con una buena historia y con un buen examen físico, ustedes van a poder sospechar de que el paciente pueda tener una inmunodeficiencia, principalmente con los antecedentes, ¿no? Como hemos visto en los primeros casos que les he presentado. En cuanto a los niños, sí, va a haber una alteración en cuanto a su desarrollo, si éste está expuesto a distintos tipos de infecciones debido a una alteración de su inmunidad. Entonces, va a haber un retraso del crecimiento de este niño. También, ¿cómo se da esta infección? ¿Qué características tiene la infección a la cual va a ser, en la cual va a llevar el paciente a ser tratado con el médico? Frecuencia de estas infecciones es crónica, la gravedad y también el agente infeccioso. Si es un virus, si es una bacteria, le va a poder dar una sospecha de qué tipo de inmunodeficiencia tenga. La edad del paciente es muy importante. Habíamos visto que, por ejemplo, las inmunodeficiencias primarias van muy relacionado con enfermedades hereditarias y que se presentan muy pronto en niños, ¿no? El sexo también es importante porque hay algunas inmunodeficiencias que están ligadas al cromosoma X y los antecedentes familiares debido a que tiene un cuadro, una presentación hereditaria de este tipo de inmunodeficiencias. Vamos a ver que hay 10 señales de peligro para una sospecha de inmunodeficiencia primaria.
4 o más infecciones de oídos nuevas al año. Vamos a ver también 2 o más infecciones de los senos paranasales graves en un año. 2 meses o más de tratamiento antibiótico con escaso efecto. 2 neumonías o más en un año. Dificultad para ganar peso y para crecer normalmente. Absceso en órganos eh, profundos y de manera recurrente, aftas persistentes y también infecciones micóticas, necesidad de recibir antibióticos por vía intravenosa, 2 infecciones profundas o más, incluida en la septicemia y el antecedente familiar de una inmunodeficiencia primaria. ¿Qué pruebas de laboratorio iniciales van a realizar? Una de ellas va a ser el hemograma, ¿no? El hemograma les va a dar distintos tipos de información. Les va a dar principalmente las características morfológicas y también el conteo de las distintas poblaciones celulares de los leucocitos. Es importante que ustedes cuando observen un hemograma lo puedan ajustar a la edad del paciente y siempre vean el valor absoluto y no se guíen mucho del valor relativo que puede estar alterado dependiendo del número completo de leucocitos. Entonces, pueden encontrar un paciente con linfopenia en el cual sospecharán en el contexto de un cuadro clínico ya descrito de que tenga una insuficiencia, una inmunodeficiencia eh, a nivel celular o a nivel humoral. Si es de neutropenia, hay un trastorno de los fagos, es una alteración secundaria. Si hay una leucocitosis, una monocitopenia o una disminución de los eosinófilos. La variación en el número de entonces de los leucocitos y de las distintas subpoblaciones también les puede hacer sospechar en el contexto clínico de que el paciente pueda tener alguna alteración del sistema inmune. Otras pruebas de laboratorio de rutina que van a poder observar son la bioquímica. Dentro de la bioquímica van a descartar trastornos metabólicos, como por ejemplo la diabetes, que también lleva un estado de inmunosupresión, o como la enfermedad renal crónica. También, si recordarán, dentro de la bioquímica podrán solicitar un perfil hepático. Dentro del perfil hepático van a encontrar un examen de proteínas totales y este se va a desglosar en las albúminas y las globulinas. La albúmina disminuida podría orientarles a un paciente que esté con desnutrición. Y en el caso de las globulinas, si estas están aumentadas a predominio de alguna, ya han observado esto en el seminario de mieloma, podrían orientarles a una gamaplatía o a la presencia de infecciones. El examen de orina, también la presencia de proteinurias, cilindros, indicarían alguna alteración de la función renal y ya el poder encontrar una infección específica a través de los cultivos, determinar qué tipo de agente es el que está causando las infecciones y también el estudio serológico que le va a permitir descartar alguna patología, alguna infección viral que esté relacionada con las alteraciones inmunológicas que esté llevando su paciente. Hasta acá, son las pruebas de rutina que van a encontrar en laboratorios de baja complejidad y con lo cual, ante una sospecha de una inmunodeficiencia primaria o secundaria, podrían derivar a su paciente. Vamos a ver que dentro del estudio de los de laboratorio pueden estudiar la inmunidad tumoral y eso es lo que vamos a ver primero. Dentro de los trastornos eh, de la inmunidad tumoral van a estar relacionados entonces con alteraciones a nivel de los anticuerpos. Entonces podemos encontrar patologías relacionadas con una deficiencia o con un defecto de estos anticuerpos. Generalmente una deficiencia o un defecto de anticuerpos lo que lleva son a infecciones graves y va a ser infecciones por bacterias encapsuladas. Dentro de las infecciones más frecuentes que están relacionadas con una alteración de los anticuerpos está la otitis media recurrente, esta en niños, y la rinosinusitis y las neumonías tanto en niños como en adultos. Podemos evaluar entonces, si sospechamos una alteración de la inmunidad tumoral, podemos evaluar las inmunoglobulinas. Y hay que tener un poco de cuidado para poder catalogar una hipogamaglobulinemia
en los niños, principalmente porque en los niños menores de 6 meses todavía no se da eh, una producción todavía completa de las inmunoglobulinas por parte del infante. Estas se desarrollan entre los 2 a los 4 años y puede prolongarse hasta los 6 hasta los 6 años. La medición de los anticuerpos les va a dar hay por distintas metodologías en realidad que van a poder detectar los anticuerpos, pero a partir de estos van a poder determinar si su paciente tiene una hipogamaglobulinemia, en la cual se define como una IgG menos de dos desviaciones estándar, por debajo del valor normal para la edad, un A-gamaglobulinemia, que es la IgG menos de 100. Esto ya nos está indicando una deficiencia de los linfocitos B, igual que la pan-hipogamaglobulinemia, que ya vendría a ser una disminución de tres isotipos. En el caso de la IgE, un aumento por encima de los 100 unidades por mililitro relacionado con procesos alérgicos y mayor de 2000 se sospecha de un síndrome de hiper-IgE que está relacionado con infecciones recurrentes. Lo otro, lo que hemos evaluado entonces es una evaluación cuantitativa de las inmunoglobulinas, pero también podemos evaluarlas desde el punto de vista funcional. Se pueden evaluar a través de los títulos de anticuerpos frente a un antígeno conocido, por ejemplo, tras una vacunación. Tras una vacuna puedo observar cómo se da la respuesta frente al antígeno que se ha presentado a través de la vacuna. Por ejemplo, en la vacuna contra la hepatitis B voy a medir el anticuerpo frente al antígeno de superficie, la cual debería tener una respuesta adecuada si el sistema inmune está funcionando de manera normal. Vamos a observar que dentro de esta respuesta frente a vacunas tienen distintos tipos de respuesta. Por ejemplo, que no se produzcan anticuerpos y que no se produzca tras una respuesta a una vacuna, pueden sospechar de una inmunodeficiencia primaria. Si no se producen anticuerpos, pero sí hay una respuesta tras la vacuna normal, puede ser una inmunodeficiencia secundaria. Si hay una respuesta normal o hay unos inmunoglobulinas normales y una pobre respuesta a las vacunas, podrían sospechar de neoplasias, de infecciones secundarias. Vamos a poner un paréntesis en este caso, en la parte de anticuerpos, porque esta parte de anticuerpos también nos da pie a las distintas metodologías que se utilizan en el laboratorio para el diagnóstico y para la evaluación de distintos tipos de antígenos y por ende de infecciones o de hormonas que ustedes quieran evaluar. El estudio de anticuerpos nos permite hacer una de las pruebas más conocidas que ustedes seguramente han escuchado, que es el ELISA, que permite la detección de antígenos y anticuerpos a través de una reacción enzimática que se va a evaluar a través de la colorimetría, como pueden observar acá. Otro examen que ustedes seguramente van a escuchar o han escuchado es de el inmunoblot o el llamado Western blot, en el cual el antígeno ya está pegado a lo largo de toda esta tira, ¿ya? Y ustedes van a buscar la presencia de un anticuerpo. Esto lo van a observar principalmente en las infecciones tipo HIV, hepatitis C, HTLV, en el cual requieren una prueba confirmatoria. Igual en el caso de lana, que se utiliza un IFI, que es el gol estándar, en el cual ya tienen una célula que va a ser su antígeno y van a buscar un anticuerpo frente a alguna estructura de dicha célula. Para la evaluación de la inmunidad celular, lo que ustedes van a utilizar son marcadores que les permitan cuantificar las distintas subpoblaciones, en este caso de los linfocitos T. En el caso de una evaluación de un defecto de la inmunidad mediada de la inmunidad celular, lo que ustedes van a observar es una alteración en el número o una alteración en la función del linfocito T.
Esto, lo que se va en manifestaciones clínicas, lo que se va a traducir son en infecciones graves y también pueden ser infecciones recurrentes, especialmente por virus de la familia del herpes, ¿ya? Como el citomegalovirus, como el virus del herpes. También va a producir infecciones bacterianas graves. Entonces, la evaluación de la inmunidad celular a nivel de fenotipo lo van a hacer a través de estudios de citometría de flujo, por ejemplo. Seguramente ya han escuchado la citometría de flujo en los distintos seminarios. La citometría de flujo es un estudio de laboratorio que permite distintos tipos de aplicaciones. ¿Ya? Pueden utilizarlo en hematología para, por ejemplo, el diagnóstico de leucemias. Pueden utilizarlo también para valorar el CD3, el CD4, CD8 en un paciente, por ejemplo, con HIV. En farmacología también lo pueden utilizar para el seguimiento de terapia inmunosupresora, por ejemplo, para ver si hay presencia de linfocitos T en pacientes posttransplantados. En inmunología, para ver el monitoreo de pacientes HIV. En oncología también se utiliza para ver enfermedad mínima residual, por ejemplo. ¿Qué se hace en la citometría de flujo? Las células que van a estar en una suspensión van a pasar por este tubito, ¿ya? Este tubo y van a pasar por fila india. Alrededor de ellos hay líquido que va a hacer que pasen justamente por como una especie de una fila. Van a haber distintos haces de luz. En este caso hay un láser que va a medir distintas características de las poblaciones en este caso de los linfocitos que buscó medir. En el caso de los linfocitos, van a buscar, en el caso de los linfocitos T, marcadores específicos de linfocitos T. Dentro de ellos está el marcador que es el CD3. Tienen un CD3, CD4 positivo, un CD3, CD8. Linfocito T CD4, linfocito T CD8. También pueden evaluar linfocitos B a través del marcador que es el CD19 y también pueden evaluar natural killers a través del CD56 y CD16. Estas son imágenes de citometría de flujo, así es como evaluamos los plots. Vemos acá el marcador CD3 que está marcando intensamente, nos indica entonces que estos son linfocitos T. Luego pueden utilizar otros dos marcadores, en este caso se está utilizando un CD8, un CD4, que acá ya se colorea en los linfocitos T que han sido CD8 positivo y CD4 positivo. Igual con los linfocitos B. Linfocito B que marca intensamente CD19 y los van dividido acá en linfocitos B lambda y kappa. Y los natural killer que van a ser divididos por el CD56 en aquellos que marcan fuerte y aquellos que marcan débil. Hay distintos tipos de marcadores utilizados en citometría de flujo que les va a permitir evaluar em, las distintas poblaciones. CD3, recuerdan que es específico de linfocitos T, su subpoblación CD4, CD8. Si que ustedes quieren evaluar linfocitos B, van a utilizar un CD19, un CD20. Si quieren evaluar natural killer, un CD16, un CD56. Y el caso del 45, el, el 45 RO y RA son para linfocitos T vírgenes y T memoria, ¿no? Y ahora vamos a hablar de una de las infecciones que va a causar una inmunodeficiencia secundaria. Dentro de ahí tenemos al HIV. Un poco de historia del HIV. En 1981, la CDC va a publicar el primer informe de una enfermedad en 5 hombres homosexuales en Los Ángeles, ya que estaban infectados por Pneumocystis jirovesi y también 26 casos de pacientes con sarcoma de Kaposi que previamente estaban sanos.
En el 83, el equipo de Luc Montagnier, perdón, en París aísla por primera vez el virus. Y en el 84, en Estados Unidos, también se confirma que el agente causal del SIDA es el HIV. Para el 85 se desarrolla la primera prueba de ELISA. Esta permite el tamizaje del banco de sangre, también el diagnóstico de la infección. Y en el 86 se aísla el VIH tipo 2, proveniente de África Occidental. Para el 2022 hay 39 millones de personas que viven con VIH, 630.000 personas fallecen ese año a causa de enfermedades relacionadas con el SIDA. En el Perú, entre el 2019 y el 2023, vemos que todavía el grueso de los pacientes infectados por HIV se da entre los 25 a los 29 años y la relación hombre-mujer es de 3,6. Para recordar un poco de la estructura del HIV, el HIV forma parte de la familia de los retrovirus, de la subfamilia de los lentivirus. Vamos a ver que el HIV tipo 1 se divide en cuatro grupos filogenéticos. ¿Ya? Está el grupo M o mayor es el responsable de el 95% de las infecciones a nivel global de la infección por el HIV. Luego está dentro de ellos hay distintos hay distintos subtipos. Eh, También está el grupo O, el N y el P. En el caso del HIV tipo 2 vamos a encontrar siete subtipos, estando de la A a la G. En cuanto a las estructuras del HIV, es importante recordar las proteínas de la envoltura porque van a ser proteínas que vamos a utilizar o antígenos que vamos a utilizar en el laboratorio para poder detectar la infección. La GP120, importante porque va a ser la que se va a unir al el receptor CD4. Dentro de las enzimas, el P31 también es muy relevante. Dentro de las proteínas del GAG tenemos al P24, un antígeno que nos va a permitir una detección de el virus de manera más pronta y reduciendo el periodo de ventana. Vamos a también a recordar un poco del ciclo de replicación del HIV. Recordar que el HIV va a infectar a células que tengan el receptor CD4. Dentro de ellos están los linfocitos T, pero también hay macrófagos y hay células dendríticas que expresan este receptor CD4. Entonces se da la unión de la glicoproteína 120 con el receptor CD4, ¿ya? Que está a nivel de la superficie del linfocito T. Vamos a ver que esto necesita de un correceptor. Este correceptor puede ser un CCR5 en el caso de células macrófagos o linfocitos T, o puede ser un CXCR4 en caso de linfocitos T maduros. Esto de la parte del correceptor es interesante porque es una de las respuestas de los pacientes que se han curado del HIV. Si ustedes habrán escuchado la noticia, es en base a estos correceptores, ¿ya? Aparte de la glicoproteína 120, se requiere una de la subunidad de la glicoproteína 20, ¿ya? De la GP20, de la envoltura del virus. Esta va a ser la que va a inducir a la fusión recién de la membrana del virus con la membrana de la célula. Y ahí recién va a permitir que el contenido del virus se libere dentro de la célula. ¿Qué se libera? Se libera ARN viral y se liberan las distintas enzimas. Se libera la transcriptasa reversa, integrasa, proteasa. ¿Y qué va a ocurrir? Lo primero que se tiene que producir es la transcripción reversa. Ahí entra a tallar la transcriptasa reversa, que convierte esta ARN viral en un ADN viral de doble cadena.
En este punto es donde pueden ocurrir distintos tipos de errores y donde se pueden dar las mutaciones más frecuentes del HIV. Luego, este ya ADN viral va a ser llevado al núcleo y a través de la integrasa se va a unir al ADN de la célula que ha infectado y se va a producir una integración entre el ADN viral y el ADN de la célula infectada. A esto ya se denomina provirus. Entonces, ¿este provirus qué va a hacer? Este provirus va a comenzar a utilizar toda la maquinaria de la célula para producir de nuevo ARN viral. ARN que va a ser un ARN genómico y un ARN mensajero. El ARN mensajero va a ir a través de los ribosomas y va a generar distintas proteínas virales para producir la envoltura, las proteínas del GAG, las del POL, que van a envolver a este ARN genómico y luego va a salir la partícula viral por gemación. Este es el punto de los correceptores. Y él les mencionaba que se va a unir la glicoproteína GP120 con el receptor CD4, pero se necesita de un correceptor. Si no hay este correceptor, no se va a integrar o no va a unirse y no se va a infectar la célula. Y él les había mencionado que hay dos tipos de correceptor. Está el CCR5 y está el XCR4. ¿Ya? Que son correceptores que se requieren para el ingreso de la partícula viral a la célula infectada. Hay pacientes, por ejemplo, este es un paciente o una persona normal, tiene su CCR5, ¿ya? Homocigoto normal. En cambio, este paciente tiene un CCR5 delta 32. Hay una mutación delta 32. Es una mutación heterocigota, ¿ya? En un grupo lo tiene normal, en el otro lo tiene alterado o lo tiene mutado. ¿Esto qué produce? Produce que la progresión de la infección sea más lenta. En los pacientes resistentes a la infección por HIV presentan una mutación CCR5 delta 32 homocigota, lo cual hace de que se altere este CCR5 y por lo cual no puede ingresar el virus a la célula y no lo puede infectar. En cuanto a la fisiopatología y la patogenia del HIV en el desarrollo de la inmunoeficiencia, vamos a ver que este lleva un deterioro progresivo, ¿ya? Vamos a ver primero el deterioro progresivo del linfocito TCD4. Lo que causa el HIV es una reducción tanto cuantitativa como cualitativa del linfocito TCD4, ¿ya? La disminución que va a llevar a una inmunodeficiencia, que va a ser progresiva y que predispone a distintos tipos de infecciones. Los mecanismos por lo cual se produce este déficit, tanto cualitativo como cuantitativo del linfocito T, es por causa directa de la infección del HIV y también hay por causas indirectas. La causa directa es que al infectar la célula, produce la destrucción de esta tras la gemación, la lisis y la destrucción de distintas partículas virales. Lo otro es que también lleva a una eliminación del sistema inmune. Los linfocitos TCD8 sí son capaces de reconocer a una célula infectada por el VIH y la destruye, si bien va a ser una destrucción limitada si se produce este mecanismo. En los mecanismos indirectos, uno de ellos es un agotamiento. La infección por el VIH lleva a una activación crónica del sistema inmune, una activación de manera constante y también puede llegar hasta cierto punto a ser descontrolada, que lleva un desgaste al sistema inmune de los linfocitos T.
Lo otro es una muerte celular inducida, ya que es en un ambiente de inflamación crónica, de activación anormal del sistema inmune, va a inducir a la muerte, a la apoptosis de células que inclusive no están infectadas por una estimulación del sistema inmune. En cuanto a la evolución, vamos a ver que la evolución por la infección por el HIV podemos dividirlas en tres periodos. Un periodo agudo o una fase temprana en la cual todavía no se generan anticuerpos. Estamos frente al periodo de ventana. Los síntomas son inespecíficos: fiebre, malestar general, puede haber linfadenopatías. Y dentro del laboratorio hay una característica interesante. Hay una alta carga viral de los linfocitos del virus, y los linfocitos T van a comenzar a disminuir. En el periodo asintomático, que es una fase crónica, la declinación de los linfocitos T CD4 es gradual. No hay un síntoma evidente todavía de que se esté produciendo una inmunodeficiencia, porque todavía los linfocitos T no están en valores críticos. Hay una activación ya inmune. Ya se producen los anticuerpos frente al HIV. Se da una cero conversión. Hay respuesta de linfocitos TCD8. Se comienza a eliminar de manera parcial la infección y se controla de manera limitada la infección por el HIV. En este periodo, la carga viral comienza a disminuir. Luego viene el tercer periodo, que es el periodo de SIDA, en el cual se comienzan a desarrollar infecciones oportunistas, neoplasias también, y se da la confirmación serológica de anticuerpos. Hay una marcada disminución de los linfocitos TCD4, que es un indicador de que está produciéndose una inmunodeficiencia severa en este paciente. Y también hay reacciones de inmunidad celular como hipersensibilidad, entre otros. Vemos en este cuadro lo que ya les acaba de escribir. Se da una infección primaria. Vamos a ver de lila los linfocitos TCD4 y de verde la carga viral. En las primeras semanas de infección hay una repunte de la carga viral de manera considerable y los linfocitos CD4 comienzan a disminuir. Luego se da el periodo de latencia. El periodo de latencia en infección por el HIV puede durar muchos años. Hay una respuesta inmune y esta respuesta inmune es limitada, pero sí llega a responder frente a la infección. Ven que los linfocitos CD4 se aumentan y llegan a un punto de quiebre con la carga viral que comienza a aumentar de manera progresiva y los linfocitos CD4 comienzan a caer. Vamos a ver distintos marcadores en las distintas etapas de la infección, ¿ya? Esto lo vamos a ver más adelante. Un ratito, un ratito quiero tomar agua antes de continuar. Ya, ahora sí. Les había hablado de los controladores Elite y de los controladores virémicos. Es un caso singular que sí vale la pena describirlo. En el caso de los controladores Elite, es un porcentaje muy pequeño de la población, ¿no? De un 0,2 a un 0,5% de las personas que viven con HIV. ¿Qué características tienen estos pacientes? Que son pacientes que no son tratados y que llegan a tener una carga viral indetectable, que pueden ser menos de 50 copias, y que los linfocitos TCD4 no llegan a bajar por menos de 200 y no van a tener una terapia. Y en el caso de los controladores virémicos son aquellos que van a tener una carga entre unos 200 a unos 2000 copias, o sea, sí es detectable. Y en el caso de los linfocitos TCD4 suelen ser mayores a 500.
Esto sin tratamiento. O sea, se suprime el virus, pero no es una supresión completa, que llega a mantener de tal manera una carga viral baja y presentan una función inmune por un mayor tiempo. ¿Qué es lo que vemos acá? Esta es en la carga viral y estos son los linfocitos TCD4. Vemos el controlador elite que mantiene una carga viral baja. El controlador virémico, si bien su carga viral es mayor, igual sigue siendo baja en comparación con los no controladores. Igual en el caso de los linfocitos TCD4, comienzan a bajar en el caso de una progresión de infección normal, mientras que en el controlador Elite se mantienen altos y en el controlador virémico si no llegan a bajar por menos de 500. La forma de transmisión del HIV, la más frecuente es la transmisión sexual, más del 90% se da por esta vía de transmisión. Y vamos a hablar un poco de las pruebas del HIV. Para la detección del virus, van a tener pruebas directas, pruebas indirectas. Cuando hablamos de una prueba directa es que van a detectar el material genético del virus. O sea, van a detectar el ARN viral y también hay unas pruebas que detectan ADN viral, o sea, el provirus. Para este tipo de pruebas van a tener que hacer una prueba molecular. Una prueba indirecta es a través de anticuerpos. Ha habido una respuesta inmune frente a los antígenos del virus. Entonces acá van a encontrar la mayor cantidad de pruebas. Eh, Dentro de las pruebas que van a encontrar indirectas, van a encontrar las pruebas de anticuerpos. Hay unas pruebas que son de combo, ¿ya? Que detectan también antígeno como anticuerpo. Esas ya son las llamadas pruebas de cuarta generación, que lo vamos a ver más adelante. Las pruebas de HIV han ido evolucionando conforme ha pasado el tiempo, ¿ya? Tienen acá, este es el tiempo de infección, el día cero, y los días en los cuales se podrá detectar a través de las distintos tipos de metodología. Ven este periodo en el cual no es detectable, 10 días aproximadamente, hasta que una prueba molecular pueda detectar la infección por el VIH. 15 días para una prueba de inmunoensayo de cuarta generación, 20 días para una de tercera, 25 para un rapid test y 35 para el Western blot. Estos son aproximados, claro. Definiciones que vale la pena mencionar. Hemos visto en esta diapositiva este periodo de 0 a los 10 días, acá también lo estamos viendo, para la detección del ARN del virus. Cuando hablamos de detección del material genético desde el punto de infección hasta que se detecta este periodo en el cual no sabemos si el paciente está infectado o no, cuando hablamos de una prueba molecular, vamos a denominarla periodo de eclipse. ¿Ya? Periodo de eclipse. Luego viene esta prueba. En esta prueba se está detectando el antígeno P24, ¿ya? Es una prueba de cuarta generación, que es aproximadamente un periodo de 15 días. Luego ya vienen otras pruebas en las cuales se detectan el anticuerpo del HIV aproximadamente en el día 25, la prueba de tercera generación que detecta solamente anticuerpos. Este espacio en el cual no se puede detectar ningún anticuerpo o hasta que se detectan anticuerpos se llama periodo ventana y es el periodo de cero conversión. Lo vemos acá igualmente. Vemos acá el ARN 10 días, 15 días para la prueba de antígeno. Acá una de tercera generación, 20 días. Y vamos a ver acá el Western blot indeterminado, unos 25 días. El P24 del Western blot que habla de una infección reciente. Y sin el P20 el P31, perdón,
el P31, em, el cual prolonga el periodo de ventana. Las pruebas rápidas son pruebas que ustedes van a tener en su establecimiento en su serum. Van a tener estas pruebas, estos cassettes, que seguramente ya lo han visto en su laboratorio de autoinmunidad. Han visto en el laboratorio de gestación. Estos cassettes, estas pruebas rápidas, ya las han visto. En el caso de la prueba del HIV, lo que pide la ONU-SIDA es que estas pruebas tengan una sensibilidad del 99 y del 98%. Va dirigida principalmente a dar una rápida profilaxis a mujeres que están al final de su gestación o están en trabajo de parto y que no han tenido ningún examen testeado anteriormente. Esto es lo que se manejaba de manera anterior, ¿no? Pero actualmente ya se utilizan y ya forman parte de este tipo de pruebas de los flujogramas, incluso nacionales, para el diagnóstico de HIV. Entonces, en estas pruebas, en estos cassettes, como ya lo han visto seguramente en su laboratorio, van a tener dos líneas, ¿no? O dos franjas. Una franja con C y una franja con T. La C va a ser del control, ¿ya? Va a ser del control. Esta siempre tiene que marcar. Para que su prueba sea válida, siempre tiene que estar marcada. Y la T va a ser del test, ¿no? Esta va a ser que es positiva, esta es negativa porque no ha marcado nada, esta es inválida porque no ha marcado el control y esta igualmente es inválida porque no ha marcado el control. Dentro de las pruebas inmunológicas, ya les había mencionado que son de distintos tipos de generación. Va a depender de qué tipo de antígeno se utilice para la detección de los anticuerpos. Por ejemplo, en el de primera generación se utilizaba lisado viral del virus del HIV clase uno, tipo uno, perdón. En el de segunda generación se utilizaban ya péptidos sintéticos. En el de tercera generación, aparte de los péptidos sintéticos, se utilizan proteínas recombinantes. Y en el de cuarta generación se agrega el antígeno P24. Esa es la diferencia. Estas son máquinas que se utilizan en laboratorios grandes, por ejemplo, en sus rotaciones en los hospitales que ustedes están rotando actualmente en medicina interna. Deben tener algunos de estos equipos. Son equipos muy sensibles y muy específicos para la detección del antígeno y del anticuerpo para el HIV. Generalmente este tipo de estudios son de cuarta generación en los hospitales que ustedes están rotando. Hay algunos en estos métodos inmunológicos, hay algunos falsos negativos. Obviamente, si está frente a una infección muy reciente, no va a detectar anticuerpos porque todavía es en un periodo de ventana. En estadios finales, porque hay una destrucción completa del sistema inmune, ya no va a producir anticuerpos. Pacientes que estén tratados con inmunosupresores o trasplantados de médula ósea, su sistema inmune humoral va a estar alterado, por lo cual no hay respuesta con anticuerpos. Y los pacientes con hipogamaglobulinemia, por ende, porque no tienen anticuerpos, y si su prueba detecta anticuerpos, no lo va a detectar. Los falsos positivos se van a dar principalmente en pacientes que tengan alguna enfermedad autoinmune. Por ejemplo, en gestantes también pueden tener un falso positivo, sin embargo, el valor que van a obtener es muy bajo y el laboratorio lo va a poder discriminar. Otra de las pruebas que ustedes seguramente han escuchado es el Western Blot. El Western Blot es más específico que el ELISA, pero actualmente ya no se utiliza ELISA. Las pruebas que han visto o que les he mencionado, estas pruebas no son ELISA. Se llaman quimioluminiscencia y electroquimioluminiscencia, que son muy sensibles y muy específicas. El problema con el Western Blot, como hemos visto en la parte de... bueno,
en la parte de acá, mejor. La puede ver Western Blot. Demora 35 días para poder ser detectado. Y aparte de eso, es que es una prueba un poco engorrosa de realizar en los laboratorios. Van a tener esta tira donde están pegados distintos tipos de antígenos, en este es específico del HIV tipo 1, y ustedes esperan que en el suero estén los anticuerpos frente a los distintos antígenos que presenta este HIV tipo 1. La OMS considera positivo que por lo menos dos de las siguientes proteínas, P24, GP41, GP120 y GP160. Igual, en este caso son proteínas, son antígenos del HIV clase 2. En este caso, para que ser positivos, tienen que presentar antígenos que vengan de la envoltura, del GAG y del POL para ser considerado positivo. Otro tipo de prueba es el LIA o inmunoanálisis lineal. Esta es una prueba que también confirmatoria, que se realiza, por ejemplo, en el Hospital Rebagliati, se realiza este tipo de pruebas. Es muy similar al Western blot, solamente que es un poco más sencillo de realizar. Vamos a continuar con la parte de PCR. El- la prueba de PCR o reacción en cadena de la polimerasa es la llamada pruebas moleculares. Es una prueba directa porque ustedes van a encontrar ADN viral, ¿ya? Hay distintos tipos de prueba de PCR. En este caso si ustedes quieren valorar la cuantificación de o mejor dicho, la carga viral, se va a realizar un PCR en tiempo real, ¿ya? ¿Qué permite el PCR? El PCR se ha convertido también en una prueba confirmatoria. Como han visto, el periodo de eclipse es solamente de 10 días. Es útil para el diagnóstico de infecciones por VIH en neonatos. Recuerden que hay pasaje de anticuerpos por la placenta de la madre, por lo cual las pruebas inmunológicas no nos son útiles en este tipo de pacientes y nos permite tener una cuantificación. Esta cuantificación va a ser el punto de partida de este paciente para su control post-tratamiento. O sea, todos los pacientes al final que tengan un diagnóstico de HIV van a migrar o van a ir hacia un PCR para la valoración del tratamiento. Bueno, esa es una de las plataformas, uno de los reactivos que se utilizan. No voy a entrar más a detalle. Es una marca Cobas de Roche. Vamos a entrar en la parte de los flujogramas. Este es el flujograma dado por la CDC para el diagnóstico de HIV. Ellos mencionan que hay que empezar con una prueba de antígenos anticuerpos para HIV clase 1 y clase 2, o tipo 1 y tipo 2. Si esta sale negativa, se considera negativa la prueba. Si esta sale positiva, hay que abrir un combo. O sea, hay que diferenciar si es una infección por HIV tipo 1 y tipo 2. En estos primeros tres casos, sí llegan a la presencia de que hay anticuerpos, pero en este cuarto caso, perdón, no se encuentra, de nuevo, se han salido negativos o indeterminados, con lo cual indica de que emigrar a un estudio de ácidos nucleicos, ¿ya? A un estudio molecular para que determine si es o no una infección por HIV. Este es nuestro esquema nacional, nuestro flujograma de diagnóstico de infección de HIV en adultos, ¿ah? Se empieza con una prueba de tamizaje. Esta prueba de tamizaje incluye las pruebas rápidas, la prueba de ELISA o las pruebas que les he mencionado que hacen en los laboratorios grandes, que son la quimioluminiscencia y la electroquimioluminiscencia. Si el resultado sale no reactivo, se queda como no reactivo. Si sale reactivo, hay que realizar una segunda prueba de tamizaje. Si el resultado es no reactivo, hay una discordancia, ¿ya? Y eh, si hay una discordancia, se tendrá que realizar una prueba confirmatoria. Las pruebas confirmatorias en esta discordancia pueden ser o carga viral, o puede ser un IFI, o puede ser un inmunoblot. Si el resultado sale reactivo,
se confirma que el paciente es reactivo y se toma una carga viral para evaluar el tratamiento antirretroviral. Entonces, se considera como un paciente con infección HIV aquella persona que en los siguientes supuestos, dos pruebas rápidas de detección de anticuerpos, o sea, de tercera generación, de diferente fabricante y que los resultados sean reactivos. La otra condición sería de que sea una prueba rápida de detección de anticuerpos, o sea, tercera generación, y una prueba rápida de detección de anticuerpos y antígenos, o sea, de cuarta generación, con un resultado reactivo. El tercer escenario, una prueba rápida de HIV, tercera o cuarta generación, y un ELISA para HIV con un resultado reactivo. Y el último es que sea una prueba rápida de HIV, tercera o cuarta regeneración, con un resultado reactivo y una prueba confirmatoria, carga viral, IFI o inmunoblot positiva. Entonces, estos son los escenarios en el cual se diagnostica HIV según la norma técnica actual del país. Una vez que se ha diagnosticado al paciente y va a iniciar su tratamiento antirretroviral, también hay una serie de estudios que hay que realizarles, ¿no? Hay que evaluar su estado de glucosa, cómo está su función hepática en ese momento, su función renal, un hemograma completo. ¿Por qué? Porque va a ser sometido a tratamiento antirretroviral y este tratamiento va a ser hepatotóxico y también nefrotóxico. Entonces hay que evaluar la función tanto renal como la función hepática de este paciente previa al inicio del tratamiento antirretroviral. También recuerden que es común una coinfección con la tuberculosis. Por eso es importante también descartar tuberculosis en estos pacientes. Asimismo, infecciones de transmisión sexual, hepatitis B, hepatitis C y sífilis también tendrán que descartar. Hay que hacerle un estudio de recuentos basales de linfocitos TCD4 y de carga viral para evaluar el estado inmunológico y el estado también de la infección que tiene el paciente. Entonces se hace un estudio de linfocitos TCD4, eh, se hace su control cada 6 meses, luego una vez al año, y una vez por un año, perdón, y luego anualmente. Si hay una alteración en cuanto a este, se tendrá que hacer un estudio ya como de una mayor frecuencia. Y en el caso de la carga viral, también se realiza un control al tercer mes, luego cada 6 meses, luego anualmente después del primer año, al menos de que no logre suprimir una carga viral, o sea, que no esté menos de 1000 en los 6 meses de iniciado el tratamiento, o que después de haber estado no detectado, aumente en 1000. Recuerden de la clasificación del estado inmunológico de los pacientes con HIV, que pueden dividirlas en asintomáticos, leves, avanzadas y en estadio SIDA. Los estadios clínicos dependen obviamente de la infección que tenga el paciente, acompañado de la cantidad de linfocitos TCD4 que tenga. Estos son los distintos estadios clínicos, las distintas patologías que van a estar acompañadas a la infección por el HIV. Y para terminar esta parte, vamos a ver que es diferente el flujorama si quieren diagnosticar o confirmar su diagnóstico de una infección de HIV en un neonato, en un niño. Recuerden de que hay paso de anticuerpos maternos. Entonces, si se identifica a un niño que ha recibido lactancia materna, se tiene que realizar una prueba de PCR. Acá lo que vamos a realizar son PCR, o sea, pruebas moleculares. Las pruebas de anticuerpos no me son útiles, ¿ya? Se realiza al nacer en recién nacidos que han estado expuestos con alto riesgo de infección HIV. ¿Quiénes son? Que están niños de gestantes sin control prenatal, gestantes que no recibieron tratamiento antirretroviral durante su embarazo, diagnosticados de infección aguda o que tienen una carga más de 1000 en el tercer trimestre. ¿Con qué se empieza entonces? Se va a empezar, tenemos el primer escenario que empieza con un PCR positivo. Se repite la prueba. Si el PCR vuelve a salir positivo, el niño es considerado con infección de diagnóstico o diagnóstico de HIV. Si el resultado es negativo,
va a ser un niño con HIV indeterminado y luego tendrá que repetirse un nuevo PCR para determinar si es positivo o negativo. Si el inicio es negativo, de todas maneras se repite la prueba a los 3 meses. Si este es positivo, pasa a ser indeterminado y habrá que hacer una tercera toma. En el caso de que salga negativo, se considera negativo. Una vez diagnosticado, igual que en el caso de los adultos, se hace su carga viral y se le hace su detección de CD4. Y bueno, este es el caso de Londres y el caso de Berlín, de los pacientes que se curaron de HIV, que como les había mencionado, uno, en el caso de Londres, uno tenía una infección, perdón, una mutación del delta 32 del CCR5 homocigota, mientras que el caso de Berlín tenía una mutación heterocigota. ¿Cómo se dio estos casos? Eran pacientes con enfermedades oncohematológicas que recibieron un trasplante de médula ósea y su donante tenía la mutación de este delta 32, con lo cual hicieron que los pacientes o las células, los linfocitos, los leucocitos de estos pacientes adquirieran este fenotipo con dicha mutación, los cuales los volvía resistentes a la infección por el HIV. Listo, chicos, esta es la primera teoría. Un ratito vamos a empezar la segunda. A ver, dame un momento. Vamos a empezar el laboratorio de enfermedades autoinmunes. Es un capítulo en realidad que lo van a ver de manera más cercana cuando lleven su rotación de reumatología. En sí, la autoinmunidad va a ser un fenómeno inmunológico dentro de de regulación del sistema inmune, en el cual este va a dejar de reconocer a ciertos componentes del organismo como propios y va a generar una respuesta inmunitaria contra antígenos propios. Esta respuesta va a poder ser de repente transitoria o puede ser de manera persistente, ¿ya? Entonces, vamos a ver que cuando em, la respuesta normal frente a una molécula extraña es que ocurra que el sistema inmune responda frente a ellos y esto va a causar va a llevar a la defensa del organismo. Lo otro es que frente a una molécula propia, el sistema inmune tiene que ser capaz de no actuar, o sea, tiene que haber una tolerancia frente a moléculas propias. Mientras que a una molécula extraña, a una molécula no patógena, eh, el sistema inmune, si es extraña y no patógena, no debería responder de sobremanera. Vamos a ver que la desregulación de estas tres tipos frente a estos tres tipos de antígenos o puede generar una inmunodeficiencia,
si no hay una respuesta adecuada a moléculas patógenas, si hay una respuesta inmune desproporcionada frente a moléculas extrañas no patógenas, puede producir procesos alérgicos, y si hay una respuesta inmune frente a moléculas propias, puede llevar a la autoinmunidad. Entonces, la respuesta en una enfermedad autoinmune es una respuesta inmunológica del sistema inmune patológica frente a antígenos propios. Esta respuesta puede ser tanto a través de una respuesta inmune innata o también adaptativa, que ya le hemos revisado anteriormente, y que va a llevar a qué? Va a llevar a un estado de inflamación, a un estado de lesión a nivel celular y también alteraciones a nivel funcional. ¿Cómo reconocen una enfermedad autoinmune? Pueden reconocerlos a través de signos y síntomas. Las manifestaciones clínicas de enfermedades autoinmunes son muy diversas, es verdad, y van a depender de qué órgano o qué sistema va a estar afectado. Pero como características generales, van a observar, por ejemplo, síntomas constitucionales, fiebre, fatiga, pérdida de peso. Manifestaciones a nivel articular, por ejemplo, las artralgias, las artritis, en la artritis reumatoide, hay manifestaciones cutáneas, hay compromiso órgano específico, si es que hay anticuerpos órgano específicos, enfermedades sistémicas como por ejemplo en el ES, etc. Hay también la presencia de anticuerpos que pueden preceder a la clínica del paciente. Muchas enfermedades autoinmunes, estos anticuerpos se pueden detectar años antes de que aparezcan los primeros síntomas, lo cual podría llevar a abrir la puerta del diagnóstico preclínico, ¿no? Esto principalmente por ejemplo, con el ES, con la artritis reumatoide, como vamos a ver, y también hay algunas alteraciones genéticas, ¿ya? Hay algunas alteraciones genéticas que van a ser susceptibles a que se padezca de una enfermedad autoinmune. Cuando se habla de susceptibilidad hereditaria, vamos a ver que hay algunos genotipos, por ejemplo, a nivel del complejo mayor de histocompatibilidad, que están relacionados con algunas enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, el HLA-DR3 o el DR2 relacionados con el lupus, el DR4 con el artritis reumatoide, el HLA-B27 con espondiloartropatías o las llamadas espondilitis anquilosantes, que seguramente la van a ver dentro de su rotación de reumato. También la historia familiar, ¿no? Si tener un familiar de primer grado con una enfermedad autoinmune va a incrementar de manera significativa el riesgo de padecer una de ellas. Lo otro es también el reconocimiento de anticuerpos y el antígeno Diana. Normalmente, un anticuerpo natural, ¿ya? Va a tener una baja avidez, va a ser de tipo IgM y están relacionados frente a una infección o una lesión, ¿ya? Los antígenos, un ratito, ya. Y luego están los tipos de antígenos. Los antígenos inespecíficos, eh, los antígenos inespecíficos son comunes o están presentes en múltiples tejidos, mientras que los antígenos específicos de tejidos son exclusivos de un órgano, ¿no? Por ejemplo,
¿cómo se llama? El antígeno contra la tiroides o contra el páncreas. También hay anticuerpos que son propios de procesos inflamatorios, ¿ya? Por ejemplo, durante un evento de una infección, una lesión, se pueden liberar antígenos que normalmente van a estar ocultos para el sistema inmune. Entonces, esto puede favorecer la presentación de autoantígenos. Por ejemplo, en la artritis reumatoide, los péptidos citrulinados activan la producción de estos anticuerpos antipéptidos citrulinados. En cuanto a la parte ya diagnóstica en sí, y que vamos a ver pruebas de screening, que es, dentro de ellos está el ANA, que son ensayos que me van a detectar la presencia de anticuerpo o la presencia de un anticuerpo frente a un antígeno celular, más no me va a decir qué antígeno específico es el que va a estar implicado. ¿Qué otras son las evidencias? Las evidencias de que la enfermedad de autoinmune está causando una enfermedad. Eh, para comprender que una respuesta inmune es la causa de una enfermedad, podemos tener evidencias directas o evidencias indirectas. Cuando hablamos de una evidencia directa, es una prueba donde se va a demostrar que la respuesta inmune es la que produce una enfermedad. Y esta se puede hacer por transferencia de anticuerpos de un humano a un animal en el cual debería desarrollar la enfermedad. O también, por ejemplo, la transferencia de anticuerpos transplacentarios que se puede dar, por ejemplo, en el lupus, ¿no? En el lupus neonatal, en el cual se puede atravesar estos anticuerpos produciendo lupus en el neonato, bloqueo también aurículo ventricular congénito como parte de ELES. Y las evidencias indirectas ya son más que nada con simulación a nivel de animales, ¿ya? Esto es más que nada de manera teórica. También hay evidencias circunstanciales de que se esté frente a una enfermedad autoinmune. Por ejemplo, la inflamación sistémica asociada a anticuerpos. En realidad, en las enfermedades autoinmunes van a encontrar una gran cantidad de marcadores inflamatorios, como por ejemplo PCR, BCG aumentadas, interleucina 6, también elevadas, la historia familiar y la susceptibilidad genética que ya les había comentado. También hay un sesgo sexual, ¿no? En la cual hay una predominancia de las perdón, de los procesos de autoinmunidad en mujeres, por ejemplo, en el lupus, que es de 9-1 la relación, igual en la tiroiditis de Hashimoto o en la artritis reumatoide, es mucho más frecuente en mujeres. Y la respuesta a la respuesta a tratamiento inmunosupresor, o sea, que tenga un paciente que tenga la sospecha clínica de que tenga una enfermedad autoinmune y le dan un tratamiento o inmunomodulador, como por ejemplo con corticoides, y ahí produce una mejora terapéutica del paciente. Estas son evidencias circunstanciales en realidad de una enfermedad autoinmune. Dentro de la etiopatogenia de las enfermedades autoinmunes en realidad son multifactoriales. Ya habíamos mencionado de que hay rasgos genéticos, hay genes que eh, están relacionados con algunas enfermedades autoinmunes. Dentro de ellas las que destacan principalmente son las del complejo mayor de histocompatibilidad. También hay genes relacionados con este, es el gen FAS, el aire, con alteraciones a nivel de la tolerancia o el sistema o presentaciones de patologías autoinmunitarias. Y también están relacionados a algunos tipos de infecciones con la presencia de autoinmunidad y factores ambientales. Vemos que hay agentes infecciosos que van a llevar a la producción de autoanticuerpos. Dentro de ellos está, por ejemplo, el poliomavirus, que puede formar anticuerpos contra las histonas, contra el DNA.
el Epstein-Barr, anti-Smith, anti-Ana, ANA, ADN de doble cadena, el HIV, entre otros. Este es en el caso de el HLA. Este es el HLA-B27, relacionado principalmente con espondilitis anquilosante. Vemos también el DR4 relacionado con artritis reumatoide, el DR2 con esclerosis múltiple. Entonces, fenotipos, estos no son mutaciones, fenotipos a nivel del HLA pueden ir relacionados con alguna enfermedad autoinmune. Vamos ahora a las pruebas de laboratorio. Vamos a ver esta prueba llamada prueba de Lee, ¿ya? La prueba de Lee es una prueba que queda en la historia. Son neutrófilos o son macrófagos que han sido fagocitados, que han fagocitado ya el núcleo. Núcleos que van a estar, en teoría, revestidos por anticuerpos anti-DNA. Es una prueba en realidad que queda en la historia, en realidad, porque ha sido desplazada por otro tipo de pruebas con una mejor sensibilidad, una mejor especificidad, ¿no? Esto está relacionado para el diagnóstico de anticuerpos anti-DNA para el lupus. Luego vamos a ver otra de las pruebas que van a ver en los laboratorios de autoinmunidad, es el BCG y el PCR. Habíamos visto de que las enfermedades autoinmunes van a producir procesos inflamatorios. Dentro de ellos entonces está el BCG y la PCR como reactante de fase aguda e indicadores de inflamación. Estas son relevantes en el contexto de una enfermedad autoinmune porque les indica actividad de la enfermedad y también para el monitoreo y pronóstico, por ejemplo, de la artritis reumatoide. Eh, Tienen que tener en cuenta de que no solamente una patología obviamente autoinmune va a llevar a un aumento de estos marcadores, en este caso del BCG. Hay enfermedades inflamatorias, neoplasias y traumas que van a producir un aumento de esta. Normalmente el valor de corte pueden calcularlo como la edad entre 2 en el caso de los hombres o la edad más 10 entre 2 en el caso de las mujeres. En el caso del PCR, el PCR, al igual que el BCG, no confundir proteína C reactiva con reacción de la cadena de la polimerasa, por favor, este también les va a permitir ver actividad. Vean que si bien hay un aumento del PCR en procesos inflamatorios, vean que en la mayoría de enfermedades del tejido conectivo, o sea, de enfermedades reumatoideas, no es un aumento considerable, pero sí por encima de 10 en el caso de las vasculitis, ¿ya? Generalmente cuando tienen un PCR más de 10, como también habrán observado en la ultrasensible, va relacionado principalmente con infecciones bacterianas. La ventaja del PCR sobre el BCG es que aumenta mucho más rápido. También pueden calcular los límites superior en base a la edad del paciente, ¿no? Vamos a ver la parte de los autoanticuerpos. Estos autoanticuerpos pueden ser órgano específico, pueden ser no órgano específico, pero sí tejido específico, pueden ser no órgano específico y no específico de un tejido. El primero que vamos a ver es el factor reumatoide. El factor reumatoide va a ser un anticuerpo de tipo IgG. Les ayuda para el diagnóstico, más no para el pronóstico de la AR de la artritis reumatoide. No es específica, miren en las patologías, en el resto de patologías autoinmunes que pueden estar presentes, si bien en la artritis reumatoide tiene una sensibilidad del 90%, también hay otras patologías como por ejemplo el Sjögren que puede estar en un 95%, en una crioglobulinemia hasta el 100%, etcétera. Y también hay algún grupo de pacientes que van a presentarlos
en un grupo de pacientes sanos, hasta un 4%. Estas son algunas de las presentaciones en las cuales pueden encontrar factor reumatoide positivo sin la necesidad de tener artritis reumatoide o causas no reumáticas. Vemos que los mayores de 60 años hasta un 25 pueden presentar factor reumatoide positivo, igual infecciones. Dentro de ellas destaca la infección por hepatitis C, pero vean también hay enfermedades pulmonares y hay otros tipos de enfermedades que pueden presentar un aumento del factor reumatoide. No es útil para la detección. ¿Por qué? Porque en realidad pocos pacientes que tengan un factor reumatoide positivo evolucionan hasta una artritis reumatoide, salvo aquellos que presenten persistencia y niveles altos de este marcador en el tiempo. Eh, sí tiene un valor diagnóstico. Recuerden que siempre tienen que valorar la clínica del paciente con estos resultados. Una cuantificación alta también puede ir relacionado con una artritis reumatoide. Y también me permite un valor pronóstico, ¿ya? Un factor reumatoide positivo con enfermedad articular y también extraarticular agresiva, ¿ya? Con el anticuerpo contra los péptidos citrulinados, el PCR y BCG, también pueden indicar una progresión radiográfica en el caso de una artritis reumatoide y también un artritis reumatoide seronegativa, o sea, un factor reumatoide negativo, tiene una menor respuesta ante el rituximab frente a un artritis reumatoide seropositiva que tiene una menor respuesta frente a los antifactores de necrosis tumoral. Vamos a ver el antipéptido citrulinado, que es, como su nombre lo dice, un anticuerpo dirigido contra los péptidos citrulinados, o sea, eh, son proteínas modificadas que van a estar de manera específica en la enfermedad enfermedad de artritis reumatoide. Llega a una sensibilidad de hasta el 90% y una especificidad de hasta el 90% y una sensibilidad que puede llegar hasta el 75%. Tiene un valor predictivo porque puede estar presente años antes de que se desarrolle la enfermedad de artritis reumatoide. Su detección en personas con síntomas articulares inespecíficos va a predecir un alto riesgo también de progresión a artritis reumatoide. Está asociada también con la enfermedad más severa. A mayor daño está relacionada con mayor daño y mayores erosiones óseas, enfermedad articular más persistente y deformante y también resistencia de tratamiento en algunos casos. Ya, esta es la especificidad que van a ver del factor reumatoide frente ante el antipéptido citrulinado. Ven que la especificidad es de el 95% frente al 85%, si bien la sensibilidad es un poco mayor en el caso del factor reumatoide, ¿no? Para el diagnóstico de artritis reumatoide, hay distintas técnicas que se van a utilizar para su medición. Luego vamos a la prueba de screening, al llamada ANA o anticuerpos antinucleares. En realidad, el ANA, estos anticuerpos, no necesariamente van a detectar un anticuerpo que va a ser dirigido contra un componente del núcleo. ¿Ya? Sino que también pueden detectar otros marcadores, pueden detectar componentes a nivel del citoplasma, o sea, anticuerpos contra la actina, por ejemplo, contra la miosina, contra antígenos mitocondriales, etcétera. Entonces, más que nada nos van a indicar eh, una prueba de screening para la presencia de un autoanticuerpo frente a una célula. Cuando ustedes tengan el resultado de un anticuerpo, van a tener
la titulación. Un ratito. Sí, ya. Van a tener los títulos. Van a tener dos informaciones en realidad. Vamos a ver la segunda después. La primera información que van a tener es el título. ¿Ya? El título, ¿qué les va a decir el título? Va a decir cuánto anticuerpo, entre comillas, es un valor semicuantitativo, pueden detectarse a través de esa prueba. Y se va a expresar a través de uno en 40, uno en 80, uno en 160, uno en 320. ¿Ya? Así les van a dar la información. Entonces, una de las informaciones que ustedes van a obtener van a ser los títulos. ¿Por qué es importante los títulos y poder determinar un punto de corte? Miren acá, sobre 1/160, sobre este título, 5% de la población sana. O sea, lo pueden encontrar en población sana. Inclusive pueden encontrar en gestantes, en infecciones crónicas, en adultos. Por eso es importante ustedes determinar el título. Generalmente se consideran que los títulos mayores a 1/160 son relacionados con ya enfermedades autoinmunes, ¿no? Obviamente esto tiene que estar acompañado siempre de una clínica, ¿no? Hay alguna bibliografía que sí considera 1/80 para considerarlo más significativo. Pero 1/160 es el que manejan la mayoría. Ya va a depender en realidad de de donde ustedes lo lean. Vamos a ver la metodología para el IFI. Ya, que este es el gol estándar. Este es el llamado IFI o inmunofluorescencia indirecta. Ya, este es el gol estándar. Estas láminas, en cada uno de estos pocillos que van a ver, van a tener una célula. Estas células son las llamadas células HEP2. Estas células HEP2 son células de un carcinoma epidermoide. Entonces, van a tener características que van a ser células grandes, células con un núcleo bien grande, con citoplasma abundante, los cuales le van a poder brindar distintas características. ¿Ya? Entonces, sobre esta lámina van a estar estas células. Ustedes, o lo que hacen en el laboratorio, es colocar el suero del paciente. En el suero esperemos que estén anticuerpos, autoanticuerpos, frente a células. Si hay un autoanticuerpo, se pegará frente a una estructura o un antígeno al cual vaya dirigido. Luego se le coloca un conjugado, que es un anticuerpo anti-IgG humana que está marcada, con una sustancia fluorescente, un FITSI, que va a florecer y va a dar este corazón brillante. ¿Ya? Las llamadas células HEP2. Acá estoy colocando que si bien es una prueba muy sensible, y va a ser el screening, vamos a ver que una de sus limitantes es el RO60 y eso lo vamos a ver en qué tipo de en qué patología nos sería útil o no nos sería útil este tipo de pruebas y deberíamos ampliar. Otro punto que quiero que lleven claro es que el ANA, no todo ANA indica LES, ¿ya? No todo ANA positivo es un lupus. Miren, el ANA está presente en gran cantidad de enfermedades autoinmunes. Si bien está presente en 100% de la enfermedad mixta del tejido conectivo, miren que en el lupus sí puede llegar hasta el 100%, pero hay otros tipos de enfermedades que pueden tener un ANA positivo. Entonces, un ANA positivo no necesariamente va a ser lupus. Va a depender mucho del patrón, va a depender también del título que utilice. Y vamos a ver los distintos patrones. Esto de los patrones es más que nada para que em, lo tengan
como un conocimiento más, no necesariamente para que se lo aprendan de memoria, porque son muchos patrones, pero sí de repente para que sepan, cuando ustedes vean en su rotación de reumatología, vean un resultado de ANA, sepan de dónde viene esa palabra del patrón, ¿ya? Los patrones de lana se han llegado a un consenso en en cómo denominarlos en la nomenclatura acerca de estos patrones. Vamos a ver que en realidad esto es un poco difícil poder determinar el patrón, ¿ya? Y por eso es que lo divide a través de lana patterns, se divide en nivel competente y nivel especialista. Van a tener patrones nucleares, van a tener patrones citoplasmáticos y patrones mitóticos. Como les he mencionado, les voy a mencionar de repente dos o tres que son los más relevantes. De ahí van a ver que hay una gran cantidad de patrones que a veces son difíciles que se los aprendan. Este es uno de los que sí deberían aprendérselo porque es el más frecuente. Es un patrón nuclear homogéneo. Este patrón nuclear homogéneo, vean los antígenos a los cuales están asociados. Un anti-DNA de doble cadena, nucleosoma e histonas. Este es un patrón común que van a encontrar en un paciente con lupus. Entonces, si ustedes tienen un paciente que tienen un ANA positivo en un título alto y con un patrón nuclear homogéneo, es muy probable que tenga lupus. Obviamente lo tienen que ver con la clínica que presente su paciente. Este es otro patrón que sí deben llevárselo porque lo van a ver de manera frecuente. No debería ser así, pero sí lo van a ver. ¿Por qué? Porque en los últimos años lo que he podido ver es que los residentes marcan gran cantidad del ANA como si fuese una prueba de rutina. ¿Qué hace esto? Al tener una gran cantidad de pacientes que no en realidad deberían tomarse un ANA, y como les había mostrado, hay un porcentaje de pacientes sanos o con no enfermedad autoinmune que pueden tener un ANA positivo. Los pacientes sanos pueden tener un ANA positivo y generalmente tienen este patrón. Es un patrón nuclear granular fino denso y va con un antígeno que es el DFS70. ¿Ya? Recuerden este patrón, un patrón nuclear granular fino denso, con un título bajo de ANA positivo, generalmente sin el contexto clínico, puede ser que sea un paciente sin una enfermedad autoinmune. Luego están los anticentrómeros, ya, este es un patrón anticentrómero que está relacionado con esclerosis. Luego vemos el nuclear granular fino denso. Acá van a encontrar el RO-ELA. Este está relacionado a Sjögren, también a lupus neonatal. También lo van a poder encontrar. Una limitante que les había mencionado en la parte de acá sobre el ANA por IFI es el RO60. El RO60, el RO El RO se divide en dos subunidades, el RO 52 y el RO 60. El RO 60 a veces no es posible poder observarlo eh, a través del IFI, ¿ya? Otros tipos de patrones, el nuclear granular grueso o grande, relacionado con LES, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Este es con hepatitis autoinmune tipo 1, el citoplasmático fibrilar lineal, es contra actina, miocina, cirrosis biliar primaria, el citoplasmático reticular, y luego vamos al anti-DNA de doble cadena. Todos estos patrones son parte del ANA, ¿ya? Entonces, ustedes cuando tengan un estudio o tengan una sospecha de un paciente con una enfermedad autoinmune, su prueba de screening va a ser el ANA. En el ANA les van a brindar información. Les van a decir, ah, ya, tienen este patrón y tiene tanto de título. Les han dicho a través de este estudio, entonces, de que sí tiene un autoanticuerpo frente a una estructura de una célula. Sin embargo, no le han dicho en este momento
qué tipo de anticuerpo tiene. Si bien a través del patrón lo pueden sugerir, pueden extrapolar qué tipo de anticuerpo tiene, todavía no lo han dicho de manera específica. Uno de los anticuerpos que habíamos visto acá, en el patrón homogéneo, era el anti-DNA de doble cadena. Entonces, para confirmar ese anti-DNA de doble cadena, se tendrá que hacer la detección de ese anticuerpo. Así se pide el anti-DNA de doble cadena. A diferencia de ANA, el anti-DNA de doble cadena sí sirve para monitoreo. ¿A qué me refiero? El ANA, los títulos de ANA y el patrón no van a cambiar. Por ende, no me sirve para control. El ANA, los títulos que suban, bajen, no me ayuda a ver actividad de la enfermedad. Por ende, el ANA no es un estudio que se debería repetir. A diferencia de este, el anti-DNA de doble cadena sí es un estudio que les va a dar actividad de la enfermedad y principalmente en el contexto de lupus, evaluar una función renal. Estos anticuerpos, como su nombre lo dicen, van a ir dirigidos contra la molécula de ADNA bicatenario, ¿ya? Y les sirve para monitoreo. También es altamente sensible y específica de LES, hasta una especificidad del 95% y una sensibilidad que sí puede ir hasta el 70%. ¿Ya? Esta sí les ayuda a monitorizar la enfermedad de lupus. ¿Y qué se utiliza? Se utiliza un flagelado que es el Critidia luciliae, en la cual van a poder detener un anti-DNA puro. Es el método, el gol estándar, es un IFI también. Y así van a detectar el anti-DNA de doble cadena observando estos citoplastos brillando, ¿no? Luego van a tener el perfil ENA. Entonces, ustedes recién con un ANA positivo, recién podrán hacer un perfil ENA. El perfil ENA es un panel de anticuerpos ya específicos. Me va a indicar qué anticuerpo o el anticuerpo frente a qué antígeno está dirigido, mejor dicho. Entonces se utiliza para complementar el diagnóstico del ANA positivo. Los antígenos que se incluyen son variables. Va a depender mucho del panel que tenga su laboratorio. Por ejemplo, el anti-Smith. El anti-Smith es específico para el lupus. ¿Ya? Me va a indicar también nefritis lúpica, etcétera. Luego tengo la ribonucleoproteasa, la ribonucleoproteína 1, que está asociada también a lupus hasta un 47%, enfermedad mixta del tejido conectivo, poliomielitis. El RO, el RO asociado a Sjögren y a lupus neonatal. Yo les había mencionado de que solamente se hace ENA si tiene un ANA positivo. Solamente en un caso se aceptaría hacer un ENA con un ANA negativo. En el caso de que se sospeche de una enfermedad de Sjögren eh, que tenga un RO60, porque el RO60 puede ser que se escape al IFI. Solamente en ese caso se podrá hacer un ENA con un ANA negativo. ¿Ya? ¿Qué más hay? Hay el anti-CL70, que es el anti-topoisomerasa 1, que es de esclerosis sistémica difusa. El anti-JO, asociado a polimiositis, a dermatomiositis, enfermedad de Raynaud. Entonces, Elena, la importancia es que me permite ya detectar el antígeno, el anticuerpo específico frente a un antígeno y darle el contexto clínico que tiene el paciente, ¿no? Luego vamos al ANCA, ¿ya? El ANCA son autoanticuerpos dirigidos contra proteínas del citoplasma del neutrófilo, también del monocito. Se van a detectar estas principalmente en vasculitis sistémicas, de pequeños o de medianos vasos. Dentro de los tipos de ANCA tenemos el ANCA-C y el ANCA-P. El ANCA-C es el ANCA citoplasmático, ¿ya? Generalmente van a tener un patrón
un patrón difuso a nivel del citoplasma. ¿Ya? Ese está relacionado a, ese está relacionado a la granulomatosis o a la llamada, a la de Wegener. Mientras que el ANCA-P va a ser su patrón a nivel perinuclear, ¿ya? Frecuentemente está dirigido contra la mieloperoxidasa y en esto lo va a estar asociado a la poliangitis microscópica, al síndrome de Churg-Strauss, por ejemplo. Entonces los ANCAs positivos son marcadores para vasculitis, ya vasculitis asociadas al ANCA. Generalmente también se utiliza la metodología del IFI, igual que el ANA, la misma metodología, eh, en la cual se van a observar los patrones de ANCA P o ANCA C. Y vamos a ver un poco de anticuerpos hepatitis autoinmune, ¿ya? Vamos a tener los AMA y los ASMA. Los AMA, que son los anticuerpos antimitocondriales, y los ASMA, que son los anticuerpos antimúsculo liso. En el caso de los anticuerpos antimitocondriales, como su nombre lo dice, son dirigidos contra los antígenos de la mitocondria. Y los antimitocondriales, los AMA, van a ser, van a ser los que están relacionados con la cirrosis biliar primaria. A diferencia de los asma están relacionados con la hepatitis autoinmune tipo 1. En el caso de los AMA, estos son muy específicos de cirrosis biliar primaria. Y bueno, para terminar, ¿a qué tienen que tener en cuenta? Es muy importante su historia clínica y su examen físico es lo más importante para valorar una enfermedad autoinmune antes que los exámenes clínicos, porque muchos de estos exámenes los pueden confundir. No soliciten un examen si no saben qué hacer si el resultado es anormal. Recuerden, no todo ANA positivo es lupus y también no todo factor reumatoide positivo es artritis reumatoide. No se realiza ENA sin un ANA positivo, salvo que sospechen de un Sjögren con un RO60. No se repite el ANA, ¿ya? No se realizan mediciones seriadas tampoco de factor reumatoide, antipéptido citrullinado en pacientes con AR0 positiva. Y tienen que ajustar, recuerden, el BCG y el PCR según la edad y el sexo de sus pacientes. Listo, chicos, eso con respecto a ambas teorías. ¿Tienen alguna consulta, alguna duda? Bueno, ¿alguna consulta? ¿Dudas? Bueno, si no tienen ninguna consulta, bueno, chicos, hasta luego. Gracias.